Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los necios pierden el tiempo al preocuparse, al ver cómo los estudiantes hacen más cosas con el mismo tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar una operación aritmética a cada elemento de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 67 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 16 a 58. Esta función se encarga de asignar una operación aritmética a cada elemento de la matriz. Entonces vemos que se declara una matriz A, se inicializa con 9 valores, luego se llena luego se imprime esta matriz en líneas 21 a 25. Y luego hacemos un recorrido nuevamente entre las líneas 28 a 52. Observe que aquí en el recorrido de la matriz pedimos al usuario que ingrese un número y luego que ingrese la opción de un menú con las 4 operaciones básicas: suma, resta, producto y división. Entonces según la operación, por ejemplo, si ingresó el 2, que será una resta, ingresará uno de los casos, al caso 2. Y a esa posición de la matriz le asigna entonces la resta del número con ese dato de la matriz. Esto se hace entonces para cada elemento de la matriz. Se hace una operación aritmética con un número. Le invitamos a visitar la tutoría Operación Aritmética Matriz en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de la estructura switch case y el uso de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables y flexibles, ya que se usan clases y estas son reutilizadas. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces veamos la interfaz, que entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como operación aritmética matriz. Vemos que aquí se declaran los atributos de esta clase. Entonces se declara de tipo entero x y y, que se usan en los ciclos for de la función ejecutar, la variable opción y número. Entonces los atributos son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ahora declaremos el comportamiento función ejecutar, línea 7. Para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función. Con guión o menos indicamos que se va a declarar una función o método de instancia. Luego se indica el tipo de retorno de esta función, en este caso void, retorna vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irá los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros. Cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Los parámetros irán separados con 2 puntos. Con esto queda lista la interfaz. El compilador sabrá en memoria la cantidad a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 59. En la implementación, entonces, internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación hay un método especial, líneas 11 a 15, este es el constructor init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase operación aritmética matriz, o sea en la línea 63.
Esta función entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Aquí no es necesario, ya que todas estas variables o atributos se inicializan en la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase operación aritmética matriz. Para usar esta clase en otro archivo, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con esto se evita tener que copiar y pegar todo el código como en este caso. Veamos entonces la instanciación de un objeto de esta clase. Para usarla, eso lo hacemos entonces en el main, entre las líneas 61 a 67. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 63, creamos un puntero llamado obj de la clase operación aritmética matriz. Vamos a usar este puntero para manipular la clase. Para eso debemos hacer que apunte a un objeto de esta clase. Entonces primero se instancia memoria dinámica a la clase operación aritmética matriz, invocando a la función alloc, y luego se invoca el constructor. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase operación aritmética matriz. OBJ entonces ya puede usar esta clase en la línea 64, simplemente será invocar la función ejecutar que soluciona el problema. Entre corchetes nombramos entonces la función a invocar, ejecutar. Con esto el compilador va de la línea 64 a la línea 18 y soluciona el problema. Por último, línea 65 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita realizar una operación aritmética a cada elemento de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó, no te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos